Auditorio de Veo Televisión, los saludo con muchísimo gusto. Para mí, el día de hoy, estoy muy contento, muy emocionado y es un gran placer y un gran honor recibir, porque tenemos un invitado de lujo aquí en el estudio de Veo Televisión, el profesor Martín Mesa L. de Guevara. Profesor, bienvenido. Salvador, muchísimas gracias. Yo te agradezco a ti, a todo el staff, a Cable Costa sobre todo. Siempre les digo que es mi casa porque aquí Así me es, siento maestro. en casa. El privilegio es para un servidor. Les agradezco mucho el que me den esta oportunidad bendita de poder platicar con todo el teleauditorio de Naulinco y los alrededores sobre un tema tan bonito que vamos a tratar hoy. Así es, maestro, pues estamos en vísperas, bueno, ya estamos en la Semana Santa, viviendo la Semana Santa, pues de una manera diferente, ¿no? Pero con esa misma fe, claro, con la fe interior. Y el tema de la entrevista del día de hoy, pues es platicar acerca de que usted representaba a Jesucristo en la pasión, en este Via Crucis de aquellos años que muchas generaciones actuales tal vez no tenemos el dato. Nuestros padres, nuestros abuelos, a ellos sí les tocó pues vivir aquellos años. Platíquenos de la historia, cómo inicia pues el Via Crucis de aquel tiempo. Bueno, yo quisiera platicarte, Salvador, a ti, a todo el teleauditorio. Esto fue algo sumamente bonito, fue más o menos allá por los años 60, que llega aquí a Naulinco el padre Fabián. El padre Fabián, él era oriundo de Alto Lucero. Y bueno, a él, como bueno, cada sacerdote tiene su idea, lo que va a hacer. Empieza a ver con un grupo de jóvenes de aquel entonces, yo no había participado, la manera de realizar un Via Crucis viviente. La parroquia de Naulinco era muy diferente. Yo quiero decirle a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, que en aquel entonces Naulinco, la parroquia Naulinco, abarcaba Acatlán, abarcaba Chiconquiaco, Miahuatlán, hasta el Huérfano llegaba a Naulinco. ¿Por qué comento esto? Bueno, pues porque llega el momento que se juntaron este grupo de muchachos. Ya muchísimos de ellos ya han fallecido. Y se organizan de tal manera que comienza a hacerse el primer Via Crucis, más o menos allá por el año 68. Más o menos, 69 por allí. Pero curioso, no lo hicieron aquí en Naulinco. ¿Dónde lo hicieron? En Acatlán. ¿Y por qué en Acatlán? Viene la pregunta, yo se los he dicho a muchos todavía de los señores que viven, y todos decían que el padre junto con ellos pensaron, mira, nos vamos a ir a Acatlán con la idea de que allá no nos conocen, por si nos da pena, por si no salen bien las cosas, pues es un lugar tal vez un poco más pequeño, pues sabemos que es un teatro, porque era un teatro, pero pues nos la vamos a llevar más tranquilo. Se fueron allá, pero cuidado porque llegó el momento que la gente de Naulinco se iba de Naulinco a Acatlán a ver el Via Crucis. Sí. Y entonces dice el padre, ¿sabes qué? Nos vamos a Naulinco. Y se comienza a hacer en Naulinco con un grupo, voy a nombrar, si me permites. Adelante, profesor. Y con todo el respeto, la admiración que siento hacia ellos, personas que en aquel entonces participaron en el Via Crucis. Pero por ejemplo se me ocurre pensar en don Homero Arellano, en paz descanse. Él hizo el papel de Jesús en los primeros años. Sí. Después había un muchacho, Hugo Márquez, que era judío. Y bueno, estaba también lógicamente don Abel Márquez también, Ricardo. Y bueno, pues este grupo de personas, por citar algunos. Yo tuve un problema de carácter familiar y lo voy a platicar porque no tengo por qué no hacerlo.
Para el año 69 mi mamá enfermó muy gravemente y estuvo internada desde el mes de noviembre, desde el 2 o 3 de noviembre hasta el mes de abril del siguiente año. Es decir, entró en el 69 y salió en el 70 del hospital. Gracias a Dios, todo bien. Pero en aquel deambular, porque unos íbamos, otros nos quedábamos estudiando, trabajando, yo algún día pues se me ocurrió delante del Señor ahí en el Santísimo y ofrecí que si me daba la oportunidad Él y el grupo, que si se podía por cada año que por cada mes que mi mamá había estado en el hospital, yo participara un año en cada Vía Cruz. Cada mes equivale a un año de participación. Salió mi mamá afortunadamente bien, vivió todavía muchísimos años mi mamá. Y bueno, llega el momento que había que ir a platicar con el grupo. Afortunadamente los señores, gente madura, los señores, pues yo era... ¿Cuántos años tenía usted, maestro? Un jovenzuelo, imagínate que tenía yo más o menos 17 años. Mi papá me acompañó, fuimos, platicamos con don Daniel Márquez, que era uno de ellos, y le dijimos, bueno, de qué se trataba, y dice, bueno, ¿saben qué? Permítanme, voy a platicar con el padre. Para esto estoy hablando que fue mucho antes de la Cuaresma. Yo creo que fue por el mes de enero, febrero tal vez. Y el día menos pensado, cuando nos dimos cuenta que me manda a traer el padre, fue mi papá conmigo, donde decía, platiqué con el padre mucho rato, bla, bla, bla. Y dice, qué bueno que jóvenes como tú quieran participar, porque ya no querían los señores, o sea, los señores era gente muy madura que ya no querían. Y entonces viene la renovación, me toca participar el primer año a mí y a invitar a gente nueva que quisiera participar, porque de aquel grupo, perdón por la expresión que voy a utilizar, de los viejos, pues ya como que no querían, se quedaron 2 o 3. Perfecto. Formamos aquel grupo nuevo. Se renovó totalmente. Totalmente. Las muchachas se quedaron algunas, los varones se quedaron solo 2 o 3, si mal no recuerdo, eran como no más de 5. Cuando en el primer año que usted participó, continuaba el mismo padre con el que se iniciaron los viejos. No. Ya para este entonces, el padre Fabián ya había sido cambiado de Naulinco, y por primera vez, primera Semana Santa que le tocaba, en paz descanse al padre Gustavo Lima. Él ya había sido muchos años antes vicario y ahora regresaba como párroco, pero era la primera Semana Santa que le tocaba. Y siguió con esta apertura que se siguiera él. Sí, no, y él fue el primero que dijo, claro, cómo no, platicamos mucho, empiezo a invitar al grupo, pues en aquel entonces, jóvenes como yo, en aquel entonces, ¿verdad? Y comenzamos a ponernos de acuerdo, a estar ahí en la iglesia, y se forma el grupo. Y bueno, pues propiamente en ese 1973 es el primer año que me toca participar. Extraordinario grupo hasta la fecha, grandes amigos porque nos identificamos mucho. Teníamos retiro, los seminaristas que venían nos daban pláticas, el padre también, en fin. ¿Tenían una preparación espiritual? Sí. Ese primer año fue una preparación que duró toda la Cuaresma. Pero a partir del siguiente año fue todo el año completito. Cada 8 días, cada 15 días, teníamos un retiro, teníamos una plática preciosa. O sea,
La intención fue la siguiente, el padre decía lo siguiente, es teatro, obvio, pero vamos a hacer que la gente lo sienta, que la gente lo viva, que no quede nada más en que es teatro, sino que la gente sienta el mensaje que queremos enviar de Jesús, y creo que se lograba, Chavita. Maestro, los golpes eran reales. Sí. Estos azotes que daban Mira, a Jesucristo. sí, definitivamente todo lo tratamos de hacer lo más real que se pudo. Lógico, cuidando hasta cierto punto la integridad física de todos. Pero sí, los amigos que participaban de judíos trenzaban con reatas delgadas una trenza, les quedaba como látigo y bueno, sí había golpes. Lo que procuraban era pegarme de hecho a mí y no a la cruz. ¿Sí recibía directamente los golpes? Sí, definitivo. ¿La corona era de espinas real? Mira, no te voy a platicar porque el primer año sí, pero nos costó mucho trabajo encontrar, es una planta, no sé, yo creo que el teleauditorio debe conocerla, que precisamente es como una guía, se llama corona de espinas, o corona de Cristo, algo así. Pero casi no encontrábamos en Naulinco, entonces nos costó mucho trabajo darle la forma, lógico, quitarle lo más que pudiéramos de espinas de la parte de dentro. Fue mucho trabajo. Afortunadamente, después conseguimos una corona que me hicieron favor de prestarme, bueno, a través del Padre, en el Calvario, del Señor del Calvario, una corona hermosísima, que era de plata, que la iba yo a traer normalmente el domingo de Ramos o el lunes de Semana Santa, por temor de repente a extraviarla. Sí. La utilizábamos y el viernes, terminando el Vía Crucis o al día siguiente, iba yo a depositarla. Esa fue la corona que utilizamos. ¿La conserva usted todavía? No, debe de estar en el Calvario. Se regresaba. Cada año me la facilitaban y cada año la entregábamos. Maestro, ¿tiene memoria de los personajes, de las personas que representaban a cada personaje? Mira, me voy a atrever, con el permiso del auditorio, voy a tomar, conservo una fotografía que para mí significa mucho. Más adelante, pues aquí mis amigos de Cable Costa, se las voy a mostrar así de lejos, ya después que mi buen amigo Ramiro y Salvador le hagan acercamientos. Pero voy a utilizar, esto fue en un retiro, precisamente que tuvimos de preparación, pero voy a citar algunos de los que aquí aparecen. Está, por ejemplo, el Padre Lima, está Polo Cano, Eric Arellano, mi compadre Memo Hernández, ahorita que es el encargado del Panteón, Checho Murrieta, recientemente fallecido Huicho Dorantes, también Abel Martínez, Talí, Eric Neftalí, Alfaro, Beto Arcos, te digo, ya muchos han fallecido, Martín Martínez, Mariano Zárate, mi compadre Hugo Oliva, Hermilo Zárate, José Luis Oliva, Rafa Meca, Crisanto, Pepe Barradas, aquí estamos, aquí estoy yo, aquí está José, le decimos Charifas, pero bueno, son algunos porque obviamente todavía no llegábamos todos. Esta cabañita que ven era una cabañita que el Padre Lima tenía enfrentito del mirador, que se fue acabando y la saquearon y demás. Más adelantito se las dejo, bueno,
para que le tomen algunos acercamientos, sí, claro, junto con otras fotos. Y ahí, en esta cabañita, vivían este retiro de preparación espiritual. Algunos eran allá, otros simplemente decían, nos vemos ahí en la iglesia, en la sala de guardia. Hubo veces que decía el padre, ¿saben qué? Nos vemos en tal terreno. Tratábamos de salir de la iglesia, ¿no? Un grupo, precioso grupo, que tratamos de permanecer siempre muy unidos. Había más, obviamente éramos más, pero, híjole, la verdad es que fue algo hermosísimo realmente. Maestro, cuando aceptaron que usted participara, ¿qué pasó por su mente? Híjole, mira qué pregunta tan especial me acabas de hacer, y te puedo decir que nunca me la habían hecho. Perdón por la pausa, pero se sienten, el recordar estas cosas hace que recuerdes y que sientas aquellos momentos. Mira, o miren todos, lo tengo muy presente porque yo creo, les he dicho siempre, que esto cambió mi vida por completo. Forjó mi vida de manera, vamos, no sé qué hubiera sucedido si yo no hubiera participado, ¿no? Para mí fue algo excepcional. Lo primero que se me vino a la mente, el gran compromiso que había yo adquirido. Porque decía yo, Señor, tú me regalaste la oportunidad de tener a mi mamá, ahora tengo que pagarte. Hoy sé que el Señor no, ni te trata de esta manera, ni mucho menos, pero yo decía, tú me diste, te tengo que dar, y tengo que ser lo que tú quieres que yo sea. Y sí, fue un gran compromiso que me quitó el sueño, no un día ni dos, muchísimos días, sobre todo cuando iba llegando la Cuaresma. Por otro lado, alegría. Una alegría que no cabía en mi pecho, desbordaba de alegría. Y más cuando se comenzó a correr aquello de que todo mundo empezó a saber que el que iba a escenificar a Cristo era yo. Y pasaba por alguna calle y, oye, felicidades, qué bueno que tú, que... Palabras de aliento. Arriba el ánimo, arriba el compromiso, pero lógicamente la responsabilidad tan grande, ¿no? Voy a decirte la razón, aparte de este compromiso moral, espiritual, nosotros no tuvimos nadie que nos patrocinara, ni los señores zapateros, ni los señores restauranteros, nada. Lo poquito que el Padre nos daba, que era casi nada, y todo lo que usábamos nosotros, ¿no? O sea, todos los... Para vestuario. Para todo. Porque ahorita les voy a platicar algo que tampoco nunca hemos platicado ante las cámaras. Pero imagínate que nosotros, este grupo, siempre ya el Viernes Santo me iban a chiflar a mi compadre Hugo, a quien recuerdo con tantísimo cariño, y a más, ¿no? Mi compadre Memo, a las 4:30 de la mañana. Para esto el día antes ya habíamos ido a traer escobos y barríamos todas las calles por donde iba a pasar el Vía Crucis, imagínate, ¿no? Sí. Desde la esquina que forma Juárez con Apolinar Castillo, no voy a decir marca de tiendas, pero por ahí... Sí, ya sabemos dónde. Bueno, perfecto, por el puentecito. Sí, ahí. De allí, y bueno, luego platicamos del recorrido hasta lo que podíamos, hasta el mirador, ¿no? La razón, yo iba descalzo. ¿Todo el recorrido descalzo? Todo el recorrido descalzo. Y entonces, bueno, pues, según ellos, mis grandes amigos decían, para que no te lastimes, ¿no? Preparar la ruta, ¿no? Sí, ¿no? Por lo menos las piedritas. Entonces, era un día
extraordinario, bonito, lo vivíamos tan pleno. Pero desde antes, ¿no? Entonces me regreso a tu pregunta. Mucho compromiso, mucha responsabilidad, pero al mismo tiempo era un gusto, no cabía en mi pecho. Pero yo sabía que había que hacer algo, no solo que el padre quedara de acuerdo y con deseos, sino que la gente lo viviera, lo aceptara. Maestro, podemos llamarlo que era una manera de evangelizar a la gente. Por supuesto. Sin duda alguna que este tipo de obras, vamos a llamarle así, desde la Edad Media se utilizaron el teatro sacro que hay en la Edad Media, y después continuó en el Renacimiento y todo, tenían la función de evangelizar precisamente, ¿no? Maestro, sí. Me comentaba, perdón que no interrumpa. No, adelante. Eran noches tal vez de desvelo, de incertidumbre, sí. de nervios. En algunas de esas noches usted llegó a tener un encuentro con el Señor al representar a Jesucristo. Mira, yo te lo voy a decir, no fue una noche, fueron muchas noches. Y no fue una vez, fueron muchas veces. Yo sí puedo decirte, Jesús para mí es mi amigo, Jesús para mí es mi confidente, es mi compañero, y por si mucha gente cree que esto es palabrería, les puedo decir que no. Cuando tú te acercas realmente al Señor, encuentras al Señor. Sí, platiqué muchas veces con Él. La primera vez, te lo puedo decir, ocurrió en pleno Vía Crucis. ¿En qué momento fue? En un momento, mira, todos los momentos fueron hermosos, pero cuando me tocaba el momento o tocaba la estación de que Jesús se reunía con las mujeres de Jerusalén, para mí fue impactante y decía yo, pues es mi madre, ¿no? Es también mi madre, es mi hermana. Y le decía yo, Señor, ¿qué quieres? Yo era un estudiante en aquel entonces, pespunteador, gracias a Dios fui pespunteador, peón de albañil, yo fui a cortar café, anduve de mira, 20,000 oficios, hasta músico. De todo un poco. Pero yo te puedo decir que sentí aquello tan hermoso cuando el Señor me dijo, mira, yo aspiraba y dije, quiero ser médico, no se dieron las cosas. Lo único que te puedo decir es que el Señor, te puedo asegurar, que me dijo, tú estudia algo donde puedas ayudar a la gente. Hacer el bien común. Soy maestro, tú lo sabes. Claro. No soy tal vez el mejor, pero lo hago con muchísimo cariño. Te lo juro que lo hago con la mejor o con la mayor entrega, porque el compromiso lo hice con Jesús. ¿Hasta cuándo voy a ser maestro? No sé, a lo mejor pronto ya me retiro y me jubilo, pero a lo mejor sigo escribiendo, ya gracias a Dios van varios libros. A lo mejor me sigo trabajando, no sé, hasta el último latido, mi Señor, como dice el canto. Pero sí, muchas veces platiqué y me dijo a esto, simplemente tienes que ser y hacer algo donde estés al servicio de la gente. Y pues aquí estoy. Todavía. Intercedió, se puede decir que Jesucristo, el Señor, ¿no? Para que usted pues trazara este camino. Yo totalmente, Salvador, mira, muchos del teleauditorio me reconocen desde siempre. Y ellos saben mi caminar en esta vida cuál ha sido.
sería mentir si digo otra cosa, ¿no? Pero sí fue hermoso realmente poder platicar con él. Esa fue la primera que yo sentí muy cerca. Cuando me han hecho alguna pregunta parecida, les digo, hace falta nada más abrir tus oídos y tus ojos, pero Dios lo tenemos al pie de nosotros, ¿no? Y bueno, de que marcó mi vida, sin duda alguna marcó mi vida, ¿no? Y aquí estoy. ¿Hasta cuándo? Pues ya he recibido 2 recados urgentes, pero me han regresado, que todavía no. Aún lo tenemos. Entonces, con aquí nosotros. estamos, Salvador. Maestro, ¿cuáles fueron las palabras de su madre en aquellos años Uy. cuando aceptó esta gran responsabilidad usted? Mira, por temor a que me gane el sentimiento, quizás solo voy a recordar una o dos. Lo que ella me decía, lo primero que ella me decía, que ella no merecía tanto sacrificio, Y te voy a decir lo que yo le respondí. Le dije muy claro, si usted no merece tanto sacrificio, nosotros menos merecemos el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Punto. Lógico que como madre sufría, y no te imaginas cómo, por ahí la tengo en 2 o 3 fotografías que la llevaban. La otra que me dijo, tienes por delante un gran compromiso, cúmplelo. Hoy entiendo, después, ella tiene ya muchos años, mi mamá va a tener 24 años de que falleció, pero sigue vivo el recuerdo y me siguen rebotando sus palabras, ¿no? Si Dios te trajo aquí para servir, sirve, y sirve bien. Si Dios te quiere como su servidor, sirve bien. Y pues aquí estoy, ya no te digo más, ¿verdad? Eso, hay cosas que se vuelven un tanto íntimas, pero creo que lo que te acabo de mencionar, se sintetiza todo el sufrimiento, lo que mi mamá me decía, ¿no? Le agradezco que nos comparta estos momentos. Es un honor. Nunca lo había yo contado porque nunca se había prestado, pero son de las cosas más hermosas que me ha tocado como dicha tener y vivir. ¿Su madre le daba la bendición antes de iniciar el recorrido? Por supuesto. Mira, cuando salía yo de casa, pues obviamente me daba su bendición, como lo hizo día tras día. Hoy mi esposa y yo lo hacemos con los hijos y los nietos. Hoy entiendo el porqué. Cuando me iba yo a la escuela, antes que nada, ya me voy, porque bueno, espero no ofender al teleauditorio con esta palabra de ma, porque aquí mi ma y mi papá, sí, ¿no? Claro. Mi ma. Decía yo, ma, ya me voy, mijito, que Dios te cuide. Me persinaba, mi beso en la frente, y pélale. Hasta el último día tuvimos la dicha de que nos diera su bendición. No, hombre, de allí te puedo decir, esa era la bendición de la casa. Ya en los últimos años, yo ya estaba casado, pues era la bendición de mi esposa. Pero antes de salir al atrio, recibimos otra bendición. Siempre el Padre nos dio a todos la comunión. Y una bendición muy especial. Entonces, ¿qué más podíamos pedir? Sabíamos que estábamos en manos de Dios y que de ahí para adelante, pues, era humano si había errores. Lo divino
era de él, ¿no? Maestro, platíquenos de este recorrido, ¿cuál era la ruta y los momentos? ¿Cuál era el recorrido? Porque es tu pregunta. Un año, lo voy a describir porque solo fue un año. La cruz, fíjate bien en el atrio de la iglesia, ahí era el proceso, el juicio de Jesús, pero caminando, empujones y golpes y demás, le dábamos la vuelta a la iglesia por la Juan Escutia hasta llegar a la esquina que forma la primera de Revolución con Ignacio de la Llave. Ahí estaba la cruz. Y comenzábamos a caminar todo Ignacio de la Llave, para más fácil, el barrio de las Tenerías. Al llegar más abajo por la casa del señor Albino Reyes, en paz descanse, un poquitito más abajo, dábamos vuelta a la izquierda. Comienza la calle de Agustín de Iturbide. Subíamos hasta el Calvario. De allí caminábamos todo lo que es Hidalgo, el antiguo hospital, la calle de Miguel Mata, hasta salir a Revolución. Y subíamos Revolución hasta La Lomita, que antes, bueno, pues se ha modificado, lamentablemente se ha modificado un paseo tan bonito, pero había muchos árboles y demás, y ahí se hacía la enramada, y ahí se ponía un Cristo. Ese fue el primer año. Al año siguiente, en uno de tantos retiros que tuvimos, porque eso sí nos dejaba el padre, pasaba Semana Santa, hasta que venía la fiesta de Pentecostés, y ya de ahí me mandaba a traer, me decía, junta a los muchachos, vamos a empezar para el año que entra. ¿Todo un año de preparación? Era todo el año. Y en uno de los retiros dice, ¿saben qué? Vamos a cambiar el recorrido. Dice, las callecitas están muy pequeñas, la gente fue muchísima, necesitamos mucho más espacio. Y pues una tarde me reuní con el padre, otra tarde fueron los muchachos, estuvimos viendo hasta que acordamos lo siguiente. Y fueron 6 años que me tocó el recorrido. El proceso en el atrio de la iglesia. Pero la cruz la poníamos en la esquina de Juárez con Apolinar Castillo. Ahí iniciaba. Primera estación. Pero además había que hacer un arco, una enramada. En cada estación era un arco. Y eso pues ya les comenté hace un rato que nos tocaba ¿hacerlo a usted? A nosotros. Algunos vecinos sí nos ayudaban y mucho, pero pues la gran mayoría era nuestro. Y bueno, de allí, pues vamos a subir Juárez, damos vuelta por Miguel Mata, bajamos Revolución, le damos la vuelta al parque, pasamos por Miguel Dorantes Mesa, a llegar a lo que conocemos como la Ganadera. Ignacio de la Llave, salir a la carretera y de allí toda la carretera hasta el Zapatero y de allí a la izquierda toda la carretera hasta el Mirador. Y ahí concluía el viaje. Adelante del Mirador, ahí hasta allá concluía. Era un lugar donde estaban unas antenas de teléfonos de México, que estaba una hondonada, hoy ya está muy cambiado, había muchos árboles en aquel entonces. Hoy ese lugar pertenece al doctor Rubén Ávila, a quien le envié un saludo, aprovechando, un neulinqueño por adopción, quiere mucho nuestra tierra el doctor. Y allá terminaba el Vía Crucis, Entonces sí estaba larguito, ¿no? Maestro, nos comentaba que sus mismos compañeros, quienes también formaban parte de los personajes del Vía Crucis, pues le comentaban a usted, vamos a limpiar la calle, ¿no? Porque el recorrido lo hacía usted totalmente descalzo. Platíqueme de la cabellera. ¿Era
artificial o natural? ¿Se preparaba usted para dejársela? Bueno, sí, fíjate que los primeros 2 años, me parece, utilicé una peluca que me hicieron favor de prestarme. La razón, porque estábamos en aquel entonces con la idea de el servicio militar y había que presentarse en el 63 Batallón de Infantería y pues ahí el pelo largo no. No era. Pero una vez de que pasamos todo aquello, así me dejé crecer el cabello. Lo que hacía yo era, pasaba el Vía Crucis, me lo arreglaban, me lo cortaban, en fin, para que no se esponjara tanto. Y me lo dejaba yo crecer hasta el año que entra. Yo tengo la ventaja de que me crece mucho. Entonces, pues sí llegué a tener el cabello casi a media espalda, ¿no? Pero sí me lo lavaba, ¿eh? Sí, tenía yo mi cabello, que me ayudó mucho. Te voy a decir por qué, porque era muy incómodo ir cargando la cruz, llevar la corona y aparte una peluca era muy complicado, ¿no? Pero ya en los últimos años, pues sí, totalmente fue cabello que me dejé crecer, incluso, no, pues ya ahorita sería absurdo, ¿no? Con tantas canas, no tenía yo ninguna, me dejaba yo crecer incluso barba y demás, pero bueno, pasaba todo aquello y a quitar todo. Sí fue cabello natural, vamos a decir que 50 y 50, ¿no? Maestro, en este recorrido, tal vez no sean las palabras adecuadas, pero usted entraba totalmente en el personaje de Jesucristo. Trataba de hacerlo. Al ir en el Vía Crucis, al recibir los azotes, ¿cuáles eran los lugares donde eran las caídas de Jesucristo? Mira, la primera caída, y esto sí la tengo bien, bueno, yo diría las 3 caídas las tengo muy aquí y aquí sobre todo. La primera era en el parque, frente al hotel del parque, justamente allí dando la vuelta. Ahí se simulaba la primera caída. La segunda caída era en el ranchito, ya subiendo para el mirador. Nosotros decíamos el ranchito de Don Paco, por donde comprábamos en aquel entonces unos exquisitos tintines. Los famosos tintines. Los famosos tintines, por ese ladito. Era la segunda caída. Y ya la tercera caída era propiamente cuando te comentaba de la casa del doctor Rubén, por donde estaban las antenas. No había ninguna construcción, más que una casita y la antena de teléfono. Entonces ahí era la tercera caída. Era impactante realmente ya la última caída, ¿eh? Era ya un desastre físico tremendo. Imagínate lo que ocurría cargar una cruz que más o menos pesaba, no sé, como 120 kilos, más o menos, 120 kilos, arrastrarla durante todo ese trecho, es increíble como una piedrita que se atraviesa, como te golpetea. Yo iba descalzo, entonces bueno, se podrán imaginar, ya llevaba yo algunas llagas, a veces rotas, sangraba un poquito, en fin, pero todo siempre ofreciéndolo y valió la pena, ¿no? Por su mente, que pasaba en los momentos que iba en este recorrido y veía a la multitud a su lado. Permíteme o permítanme todos hacerles un comentario que tal vez no puedan digerirlo en ese momento, pero ojalá y se pongan en el papel un poquito del que a mí me tocaba. Nos preparaba también el Padre de que, créanmelo, Salvador, que si tú en este momento me preguntas, yo no veía gente. Yo iba haciendo lo que tenía que hacer, una oración permanente,
yo nunca levanté la vista mi vista siempre abajo. Y lo que me decía el Padre, no nada más a mí, a todos, hoy que nuestra oración, lógico, yo pedía por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos, mi esposa después, pero nos decía, vamos a pedir por todos los que están en la cárcel, vamos a pedir por todas las señoras que han sido abandonadas. Él nos daba los temas, entonces desde que salíamos y pasaba aquel diálogo del juicio de Jesús, de allí en adelante iniciábamos una oración, y esa era la idea. Decía el Padre, ya que es un teatro, que la gente no vea el teatro, que la gente viva más espiritualmente lo que es. Entonces, pues yo no te podría, yo desde que salía trataba de ir en oración, le pedía mucho a Dios que me diera fuerza sobre todo eso, porque estos solecitos que vive uno en este momento, la túnica, etcétera, etcétera, no es fácil, ¿no? Si no es con la ayuda de Él, no lo haces. Entonces yo entraba en una oración constante. Luego me decían, es que hubo muchísima gente. No sé. Sí. Es que fíjate que, no sé. Te lo juro, no crean que es una falta de respeto al teleauditorio o a ti, Salvador. No, simplemente no me daba yo cuenta. Sí, entiendo por qué iba usted, pues... A lo que íbamos, ¿no? A lo que íbamos. Y bueno, nos decía siempre el Padre, ya después habrá tiempo. Y casi siempre después del Vía Crucis, 2 o 3 días después, el Padre a veces compraba un pescadito, compraba lo que podía. Alguna vez nos llevó a la playa. Y allá teníamos un retiro donde sacábamos conclusiones. Tú fallaste en esto, tú fallaste en otro. Tener esta retroalimentación para mejorar, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, son cosas bellísimas. De verdad, ojalá y Dios permitiera algún día que se pudiera volver a hacer. Yo creo que no nada más cambió mi vida o la vida de mis compañeros, los que vivimos el Vía Crucis, cambió la vida de mucha gente. Nunca lo hicimos por negocio, nunca lo hicimos porque nos vieran, lo hicimos porque teníamos el deseo, ¿no?, de hacerlo. Y bueno, pues ahí quedó para la historia, ¿no? Hay un momento muy significativo en el recorrido del Vía Crucis donde una mujer se acerca a secar el rostro de Cristo. Cuando la Verónica. ¿Quién era esa mujer? Mira, se cambiaron varias veces porque, bueno, pues algunas de ellas por cuestiones a veces físicas, a veces de trabajo, pues no podían. La primera que me tocó fue es decir, que estuvo con nosotros y me tocó como el papel de la Verónica, fue la señora Elsa Márquez. Le tocó ser a la señora Eduvina Ceballos, le tocó ser a la señora Chalú, me parece. O sea, hubo varias. Cada año tal vez había un cambio, ¿no? Había un cambio porque había quienes querían participar. Entonces, bueno, pues hubo movimientos, ¿no? En este sentido. Pero siempre llegaron. En otro momento vivían aquí, bueno, sigue viviendo Blanca, vive aquí todavía. Reyes, su hermana Eulalia, en fin, había la apertura. Pero fíjate que había cosas
que son bellísimas. Más adelante les voy a enseñar una foto para cuando hagan el acercamiento, o bueno, ya cuando hagan el programa ustedes sabrán en qué momento, que son de las cosas que se te quedan grabadas, yo creo que para siempre. La segunda caída y en el ranchito, sin ser parte del elenco, se acercó una viejita, una ancianita, se arrodilló, dio tantas bendiciones o nos echó tantas bendiciones, llorando, vamos, pocos llantos he escuchado así, y sí levanté los ojos, sería la emoción, sería el momento. Yo vi cosas maravillosas en el rostro de aquella hermosa mujer. Era una ancianita, nunca la volví a ver. Yo quiero pensar que ya no, con nosotros no está. De que está en un lugar santo, sí Está. Pero todo lo que nos dijo, que después lo compartí con el padre, con mis compañeros, porque la dejaron que se hincara, y lo que yo vi no es, perdón por esto, pero bueno, No se preocupe. yo creo que hay cosas que dejan de ser humanas para trascender en cosas, que se van a un plano muy superior, Salvador. Porque a mí no lo sé. Dios a cada uno de nosotros nos tiene preparado algo muy diferente. Y hay que aceptarlo, ¿no? A mí me tocó vivir eso tan hermoso. Dios se manifestó en esa mujer, Sí, podemos llamarlo. totalmente, ¿no? Vaya, sus bendiciones, sus palabras, su expresión, se las voy a mostrar. Merece ser mostrada al ratito. Por supuesto. Sí. ¿Algo más que quiera compartirnos de esta experiencia, maestro? Mira, primero, antes que nada, yo quiero agradecerte a ti, Salvador, la oportunidad. Porque entrar en esta confianza, en esta intimidad, no la logras con todo mundo. 2, agradecerle a Cable Costa. Siempre he dicho, esta bendita oportunidad que a mí me han abierto aquí las puertas siempre, es algo que yo disfruto, venir aquí. Las atenciones que siempre me brindan y decirle a la gente, esto es con relación a ustedes. Los tiempos cambian. Hoy ya no es el Vía Crucis en vivo, pero podemos seguir sintiendo aquello. Si vamos a hablar con el Señor ahí en el Santísimo, estamos en época de pandemia muy complicado, ya vendrán tiempos mejores. Y si tú vas y te arrodillas ante el Señor y abres tu corazón, el Señor te va a oír, el Señor se va a manifestar. Que yo lo conocí de esa manera, pero todas las mañanas le pregunto que para hoy qué me está invitando a hacer, hoy con qué sigo. Y hace un rato me decía, ¿vas a hablar de mí? Con gusto. En el lecho de un hospital hace 4 años, la pregunta fue, Señor, dime qué hago. Y bueno, me encomendó una tarea cumplida, escribir del Padre Darío que nadie había escrito. Si tú abres tu corazón en la mañana, y ojalá el teleauditorio lo saboree, si tú le preguntas qué hago,
O si quieres tener un rato de intimidad ahí en la iglesia, te está esperando. No habrá un Via Crucis viviente, pero tú vive tu propio Via Crucis en casa. Si vas a la Eucaristía, es el Via Crucis, es el Jueves Santo. Vívelo y abre tu corazón. Te aseguro que el Señor va a ser acto de presencia. Y lo que te dije hace un momento, y les agradezco a Salvador, amigo Ramiro, Cable Costa, a Inés, tan gentil como siempre, el hecho de tener esta hermosa oportunidad de compartir un poco mis sentimientos, un poco de mi vida en algo tan maravilloso. Maestro, le agradezco, al contrario, pues esta apertura que siempre ha tenido para el teleauditorio de Cable Costa, de Veo Televisión, y que nos regala estos momentos, ya lo mencionaba, estos momentos tan íntimos, y entrar en esta confianza, pues para mí es muy grato. Para mí es un honor, como siempre, entrevistarlo, que tal vez, y yo siempre seré el alumno aquí, maestro. No, Salvador, que va, yo les agradezco, y no, al contrario, es un privilegio que ustedes, mis alumnos, queridos alumnos, ahora tenga yo la oportunidad de compartir esto con ustedes. Es fabuloso. Al teleauditorio, gracias por su paciencia, de verdad, gracias. Espero de corazón no haberlos aburrido, porque bueno, hay gente que, como todos, no somos monedita de oro, ¿no? Pero yo espero que el teleauditorio haya, pues, estado con nosotros a gusto, ¿no? Que haya vivido este ratito, que haya recordado lo que fue hasta 1979, que fue el último año. ¿Cuántos años fueron que usted participó? Yo fueron 7. Se me concedió cumplir lo que tenía yo con el Señor. Fueron 7, último año 79. Y bueno, bendito Dios, aquí estamos todavía. Maestro, pues nosotros le tenemos un presente de parte del Grupo Cable Costa de Televisión. Pues tal vez es un pequeño detalle. Grupo Cable Costa y Veo Televisión otorgan el presente reconocimiento al profesor Martín Mesa L. de Guevara por el invaluable aporte en conocimientos a la cultura y tradición naulinqueña. Naulinco de Victoria, Veracruz, marzo de 2021. Caray. Profesor, para mí un honor entregarle este reconocimiento. Salvador, perdón. Muchísimas gracias a ti, a todo el staff. Caray, es algo inmerecido. Muchísimas gracias. Esto va a estar en un lugar muy, muy especial, en la casa de ustedes. Gracias. Y bueno, pues ya lo saben, soy materia dispuesta para venirlos a dormir otro ratito, el día que guste. Tenemos por ahí algo que venía a platicar después, pero ya lo dejamos en suspenso. Muchas gracias, Salvador. Gracias a usted. Gracias al teleauditorio por esta entrevista, muchísimas gracias. Estamos viviendo, como lo mencionaba, ¿no?, momentos sumamente difíciles. Sí. Nos invita a esta espiritualidad interior, ¿no? Así es, y hay que seguirla viviendo, vale la pena. Muchísimas gracias. Pues yo despido esta entrevista, lo vuelvo a mencionar, muy agradecido por compartirnos estos recuerdos. Recordar es volver a vivir estos momentos que lo mencionaba el profesor, han marcado su vida, ha dejado un legado, ha ido marcando esta historia, ha dejado huella en el pueblo naulinqueño y por supuesto en la región. Desde que él como profesor ha hecho pues que este legado, generaciones tras generaciones, ha derramado su sabiduría y nos ha inculcado estos buenos valores, esta educación en cada uno de nosotros. Pues así despido esta entrevista, el profesor Martín Mesa L. de Guevara, pues aquí en el estudio de Cable Costa. Para mí un gran honor, me siento pues muy contento de recibirlo, y aquí les dejamos esta entrevista de cómo en aquellos años él representaba a Jesucristo en el Via Crucis. Así me despido de esta entrevista. No se despegue su pantalla porque tenemos más contenido aquí en esta su señal de Veo Televisión.